y gracias por asistir. Y vamos a hacer la presentación. No he traído PowerPoint porque las imágenes que podía tener pues son conocidas por todos, porque es un tema, digamos, que no me da para muchas ilustraciones. Bueno, pues este trabajo dedicado a los obispos auxiliares de Toledo y en concreto a uno de ellos, don Diego de la Calzada, no pretende hacer un estudio de los obispos auxiliares de Toledo desde su creación hasta el actual titular, don César García Mogán. Únicamente es un pequeño estudio de los que ejercieron en el siglo XVI y, como os he dicho antes, dedicado a la labor pastoral del obispo posttridentino don Diego de la Calzada. El afán por conocer los obispos auxiliares del arzobispado de Toledo tras la celebración del Concilio de Trento me llevó hasta don Diego de la Calzada y enseguida suscitó multitud de cuestiones que deseaba clarificar. Por ejemplo, dónde y cuándo nació, en qué lugar estudió, se formó, qué oficios ocupó dentro de la jerarquía eclesiástica, cómo fue tratado por sus contemporáneos, quién eran sus familiares, dónde y cuándo murió y cuál fue su verdadera labor en la aplicación de las medidas propuestas en el Concilio de Trento. Estos eran, entre otros, los puntos que quería tratar. La obra pastoral de don Diego de la Calzada ha quedado en un segundo plano, incluso no reconocida en los diccionarios de historia eclesiástica ni en los tratados epistológicos. Es poco lo que conocemos sobre este personaje y son escasas las referencias a él, y lo que hasta ahora se conoce son datos, digamos, sueltos y muy repetitivos. Prácticamente pues se desconoce su infancia, su juventud y sus estudios. Y también son muy escasos los datos de su familia. Se sabe que nació en Mucientes, en la provincia de Valladolid, y que intentó fundar una capilla en su pueblo natal y que por la oposición que encontró lo tuvo que hacer en otro lugar. No queda tampoco este obispo al margen de las crónicas y escritos de la época. Es mencionado en varias ocasiones por don Diego Duque de Estrada en su autobiografía, que abarca de 1589 a 1643, quien se declara en el texto como su sobrino. Hemos tenido también que esperar hasta hace unos años para que un trabajo de don Duque Herrera, en su libro Una historia de Mucientes, Valladolid, 1997, hiciese una referencia más seria sobre nuestro biografiado, dejando claro que había sido un auténtico desconocido en su pueblo natal. Bueno, pues el arzobispado de Toledo era, sin duda, en el siglo XVI, el más importante de España por sus rentas y extensión. Ocupaba más de 62.000 kilómetros cuadrados por varias provincias, por Toledo, Ciudad Real y Madrid, y buena parte de la de Guadalajara y Cuenca, y algunas comarcas en las de Albacete, Cáceres y Badajoz, así como enclaves en Ávila, Jaén y Granada, además de las plazas africanas que poseían en Orán y Mazalquivir. A esto se unían dos privilegios muy importantes en la época: la primacía en España y el patriarcado de Indias. La amplia extensión de la archidiócesis y las ausencias en la diócesis de los arzobispos titulares reclamados en altos cargos de la administración de la monarquía hizo que los arzobispos tuvieran esa facultad de nombrar ayudantes para el desempeño de sus funciones. Ahí es donde digamos que surgen los obispos auxiliares. Los obispos auxiliares fueron conocidos antiguamente en España con diferentes nombres, como eran coadjuntores, sufragáneos
obispos de gracia, obispos de anillo, obispos visitadores, obispos vicarios y otros nombres más. Mientras que la denominación de este tipo de obispo auxiliar, impartibus, que era una persona condecorada con el título de un cargo que realmente no ejerce. Por otra parte, el obispo era la persona que depende de la jurisdicción o de la autoridad de otro. Es sabido que cuando se ordenaba un obispo sin darle el gobierno de una diócesis, la Santa Sede le otorgaba la titularidad de alguna diócesis desaparecida. Es el caso de don Diego de la Calzada, que fue designado en 1578 obispo de Salona. Desde entonces ejercía también como auxiliar de Toledo. Salona era una antigua ciudad romana en la antigua provincia de Dalmacia, en la costa del mar Adriático, en la actual Croacia. No se le oye bien. A lo mejor. A ver si me puedo poner. Ahora. Gracias. Bueno, pues los obispos auxiliares hubo en Toledo durante el siglo XVI. Eran al mismo tiempo designados obispos titulares de otras diócesis diocesanas inexistentes y desaparecidas, que están en territorio de infieles o carentes de pueblo cristiano y de clero. Es el caso de las diócesis extintas de Utica, Columbria, Madura, Troya, Ibernia, Traso y Sadra, con las titulaciones de algunos obispos auxiliares de Toledo. Eran todos los obispos auxiliares de Toledo titulares de una diócesis desaparecida que nunca visitaban y cuya ubicación geográfica desconocen, pero que les sirve de título para recibir la consagración episcopal. El obispo auxiliar se nombraba a petición del obispo de la diócesis por la Santa Sede, eligiendo entre una terna propuesta a Roma. Se encargaba de asistir al obispo diocesano en todo el gobierno de la diócesis y hacer sus veces cuando éste se encontraba ausente o enfermo. Se convierte en un importante apoyo para que las tareas pastorales y de gobierno de una diócesis salgan adelante, encargado de administrar aquello que únicamente reservan al orden episcopal, a saber, es decir, el sacramento de la confesión, la ordenación de sacerdotes, y tiene funciones privativas que no se puede realizar por un vicario. Resultando ante los fieles que ven más devoción con la presencia de un obispo que no de un vicario. En la jerarquía de la Iglesia, después del obispo iba el auxiliar, luego iban los vicarios. Pero el vicario, digamos que no tenía el título de obispo, como le pasaba al auxiliar. Y por eso, pues, atrae más, digamos, a los fieles, o da más confianza a los fieles. Los auxiliares, quienes, como dice la palabra, auxiliaban al arzobispo en el gobierno de su diócesis, no suelen dejar mucho rastro en su actuación, aunque a muchos de ellos se debía los aciertos de los titulares y imposibilitaba que estos no lo podían hacer por su edad o por su ausencia. El estudio de los obispos auxiliares en la Edad Moderna ha quedado en un segundo plano dentro de la historiografía eclesiástica que se ha editado en España. En los diccionarios de historia eclesiástica dedicados a los obispos que se han publicado, por ejemplo, que todos conocemos, el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, que se editó en el año 72, pues hay unas breves biografías de los obispos, pero no aparecen los obispos auxiliares. También en el Diccionario de Historia Eclesiástica de Cataluña, pues incluye todos los obispos que han regido las diócesis que formaban parte de una forma muy resumida. También el Diccionario Bibliográfico Español, que ha editado la Real Academia de la Historia en el año 2009-2011, que cuenta con 50 volúmenes, nos proporciona mayor información, pero solo se centra en los obispos que han creído más representativos y sin centrarse en su actividad pastoral. Por último, se ha editado el Diccionario Bibliográfico de los Obispos Españoles bajo el régimen del patronato real. Esta es una edición de la Biblioteca de Autores Españoles
que se ha editado en el año 2023, son 3 volúmenes, e incluso manifiesta su coordinador Máximo Barrios Gonzalo, que se circunscribe al periodo de 1523-1834 e incluye a todos los obispos residenciales, no a los obispos auxiliares de las diócesis españolas, es decir, que también los deja al margen. Y no disponemos tampoco de una documentación específica sobre su actuación. Son escasas las referencias entre la documentación de la Secretaría del Consejo de Gobernación de la diócesis. Su presencia en la documentación catedralicia es mínima y en los libros parroquiales de las iglesias que visita para hacer consagraciones o bendiciones, en pocas ocasiones se anota en su folio la presencia del obispo auxiliar. Solamente se hace una breve mención o comentarios en los libros de bautismos parroquiales en los que se anota cuando hacen consagración de niños, o en los libros de fábrica que se refieren al coste del acto por la consagración de un templo o de una campana, o en los libros de cofradías cuando bendicen alguna ermita. Nos tenemos que remontar desde el punto de vista historiográfico hasta el siglo XVIII para conocer la primera obra en la que se hace una mención a ellos, y se encuentra en la obra de Juan Manuel Argüelles, que editó en 1765 y que tituló Disertación histórico-teológica sobre los obispos titulares y auxiliares. Ya en el siglo XIX, en 1857, se editó la famosa obra España Sagrada, y en el tomo 51 es donde se hace un inventario de los obispos auxiliares. En el siglo pasado también hubo varios intentos, sobre todo en las historias de las diócesis. En la historia que hizo el padre Minguela sobre la historia de Sigüenza y sus obispos, en la de Vidal Gigarte Izquierdo en el caso de Valencia, y en la diócesis de Castellón, en las de Tarragona, en el arzobispado de Toledo, en el de Valencia, en el de Plasencia, hay referencias ya a los obispos auxiliares. Indudablemente, en el caso de Toledo, don Ángel Fernández Collado, en un libro que tituló Obispos de la provincia de Toledo en 1500, año 2000, pues hace una breve referencia. Las referencias que tenemos a los anteriores obispos auxiliares de Toledo en el siglo XVI son, digamos, escasas. Don Ángel Fernández Collado conoce 5 obispos auxiliares durante todo el siglo XVI, que son Pedro del Campo en 1516, Diego Ruiz de la Cámara en 1524, Guillermo, obispo de Tarso en 1539, Diego de Orina en 1549 y Diego de la Calzada en 1578. Es decir, aparte de estos 5 prelados, se tiene referencia a la existencia de otros más. Es decir, conocemos otros más. Conocemos, por ejemplo, el caso de Pedro del Campo, obispo titular de Utica, que fue auxiliar de Toledo y en cuyo cargo sucedió a Fray Juan de Cazalla. Fue visitador general del arzobispado y canónigo de la Catedral de Toledo. Y en 1528 realizó 2 comisiones junto a Pedro Suárez Guzmán, canónigo de la Catedral de Toledo, en asuntos referentes a la Universidad de Alcalá. Pedro del Campo había estudiado Teología y Artes en la Universidad de Salamanca y alcanzó el grado de maestro de Teología. Pasó a Alcalá de Henares, al Colegio de San Ildefonso, donde entró como colegial en 1508. Posteriormente fue primer rector de la Universidad de Alcalá y rector del Colegio de Santa Cruz. La carrera eclesiástica de Pedro del Campo comenzó como cura párroco en la parroquia de Loeches y posteriormente fue canónigo de la Catedral de Toledo. En 1516 es nombrado obispo de Utica y consagrado auxiliar del arzobispado de Toledo en ese mismo año, y ejerció como visitador general, realizó varias visitas y consagró
a varios obispos. Y en el mundo cultural destacó por ser un excelente predicador y por algunos sermones que pronunció en Toledo. Y en 1537 escribió el prólogo de la obra Agonía del tránsito de la muerte del toledano Alejo Venegas, cuya primera edición fue publicada en Toledo. Y en 1545 imprime en Toledo un sermón que contiene la exposición de la Santísima Oración de Pater Noster. Entre su documentación se ha conservado en la Biblioteca Nacional un cuaderno manuscrito que trata acerca de las partes del mundo y mar y algunos animales extraños. Por otra parte, apoyó al arzobispo Martínez de Silicio en su establecimiento del Estatuto de Limpieza de Sangre en la Catedral Primada. Fue un personaje muy relevante en la vida política de las primeras décadas del siglo XVI, protegido del cardenal Cisneros, y en enero de 1616 viajó a Flandes para comunicar a Carlos V el fallecimiento de su abuelo Fernando. Fue activo al comienzo de la revuelta de las comunidades y posteriormente estuvo a favor de los intereses reales, es decir, simpatizante y luego opuesto a la revolución comunera. Por último, fue benefactor de la salmantina Villa de Ledesma, falleciendo en Toledo en 1551. El posterior obispo auxiliar de Toledo, de que tenemos noticia, fue don Diego Ruiz de la Cámara, que se tituló obispo de Salón, en Italia. Había nacido en Medina del Campo, fue beneficiado también de una iglesia en Santo Tomás de Medina del Campo y es nombrado también abad de Sevilla, y poco más sabemos de él. Según Fernández Collado, después de Diego Ruiz de la Cámara, fue auxiliar de Toledo el arzobispo Guillermo, obispo de Tarso, como así figura en 1539. Este era un fraile de la Orden de los Predicadores y no tenemos ninguna referencia más sobre él. También figuran por estos años obispos auxiliares de Toledo en 1538, Fray Francisco, y en 1544, Fray Tomás, según se reflejan en los libros sacramentales que hemos consultado. A continuación se sabe que fue auxiliar el fraile mercenario Pedro de Oriona, a quien el cardenal Silicio protegió y logró que fuera nombrado por el Papa obispo auxiliar de la diócesis. Pedro de Oriona era natural de Villanueva de los Infantes y su carrera eclesiástica fue en la Orden de la Merced, en el convento de Santa Catalina, aquí en Toledo. Fue provincial de los mercedarios en 1544 y, según el cronista de los mercenarios, Pedro de San Cecilio, tuvo muchos oficios graves en su provincia. Desde 1549 es auxiliar de Toledo, siendo gratificado con 500 ducados de pensión, y se mantuvo como auxiliar hasta su fallecimiento. Oriona es más famoso porque es mencionado en el libro Lazarillo de Tormes, a ser Lázaro, criado de este fraile mercedario. Y Lázaro nos dice que durante su labor como criado de Oriona destrozó muchos zapatos, es decir, que como eran visitadores no paraban de un sitio a otro. Pueblo es una frase que emplea Lázaro, es decir, un trajinar de un lugar a otro. Oriona había sido nombrado con el título de obispo de Troya. Como os he dicho antes, a cada obispo auxiliar se le da un título de una diócesis ya, digamos, inexistente, ya digamos desaparecida, que recuerda, digamos, a la antigüedad del cristianismo. Este es obispo de Troya y se le consagró auxiliar en el año 1549. Era hombre de confianza del cardenal Silicio, y también tenemos unos datos
de otros auxiliares que hubo durante el arzobispado de Carranza. El más complicado, pues tras la muerte del cardenal Silicio, como todos sabemos, el arzobispado de Toledo pasó a Fray Bartolomé de Carranza, que lo ocupó entre el año 57 y el año 76, 1576, y por causa de su proceso inquisitorial, desde el año 62 estuvo retenido, quedando la sede toledana sin pastor hasta su fallecimiento en el año 76, como os he dicho. No tenemos ahí datos muy concretos de los auxiliares que hubo, pero sí algunas referencias. La diócesis, digamos que fue gobernada por unos gobernadores que nombró Felipe II, que se encargaban del Consejo de Gobierno de la diócesis de Toledo. Los más famosos de ellos fueron Tello de Girón y Busto de Villegas, que administraban la sede y manifestaban una y otra vez al rey el vacío administrativo y pastoral que existía en la diócesis. Con estas escriben al rey en varias misivas en el año 1574 y le proponen al mismo rey que nombre auxiliares, tanto un auxiliar en Toledo como otro auxiliar en Alcalá de Henares, por la falta, como os he dicho, de pastor que dirigiera todo lo que era la diócesis. El rey pues accedió a las propuestas y nombraron dos auxiliares, con el título de obispo de Troya y con el título de obispo de Ibernia, que estaban dispuestos, digamos, a dirigir tanto Toledo como en Alcalá de Henares. Finalmente, debieron de ejercer como auxiliares, como os he dicho, y por último, en el año 73 también sabemos que ejerció también como auxiliar de Toledo Próspero de Reviva, canónigo de Ávila y obispo de Troya, el que recibe licencia para celebrar órdenes en el monasterio del Escorial. Este Reviva pudo mantenerse como auxiliar hasta la muerte de Carranza. Era sobrino del cardenal Escipión Reviva, quien siendo obispo de Troya lo cedió el título a su sobrino. Y así llegamos ya al último protagonista del siglo XVI como obispo auxiliar, que es don Diego de la Calzada. Don Diego de la Calzada, como os he dicho, había nacido en un pequeño pueblo de Valladolid hacia 1530. Es el personaje que más datos bibliográficos de todos tenemos, por eso yo he centrado ya mi libro en una segunda parte, en ver este personaje para compararlo con los otros y para ver cuál era la verdadera actuación de los obispos auxiliares, cuál era su función. Indudablemente en el siglo XVI, a la hora de plantear bibliografías de personajes poco conocidos, pues siempre encontramos, como he mencionado al principio, esa ausencia de fuentes documentales, que es en lo que nos podemos sujetar un poco más los historiadores a la hora de plantear nuestras hipótesis. Os he dicho que nace hacia 1530, según los cálculos que podemos hacer, puesto que los libros de bautismo de la parroquia de San Pedro de Mucientes comienzan en 1565, por lo que no ha quedado reflejada, digamos, su partida de bautismo. Igualmente, en relación al nombre de sus padres, también tenemos que tener en cuenta, tenemos dudas, no conocemos el nombre de sus padres. En cambio, el capitán Diego Duque de Estrada, muy famoso en Toledo, en la primera parte de su obra, de sus comentarios, dice que era su tío. El soldado se decía sobrino de don Diego, y el nombre verdadero de Diego Duque de Estrada sabemos que era Justo Gómez de la Huerta, hijo de Juan Gómez Sánchez de Úrsula y de Isabel de la Huerta. Dice en su obra que nació en Toledo el 15 de agosto de 1589 y había sido bautizado el 24 de agosto de 1589 en la iglesia de San Andrés y que fue confirmado de mano del señor obispo de Salona, don Diego de la Calzada.
El primer dato documental de don Diego se remonta a 1561, cuando es mencionado en los libros parroquiales de la iglesia de San Pedro de Mucientes como el clérigo Diego de la Calzada. Unos años después, en 1574, había conseguido un beneficio en la iglesia de Mucientes y es mencionado como beneficiado de preste. Ese es el beneficio que lo va a mantener hasta su muerte. En 1588 aparece haciendo una donación en la misma iglesia de su pueblo natal de varios objetos litúrgicos. Pero veamos cómo se formaba un obispo. Los obispos de esta época todos tenían un currículum, una trayectoria similar. En el caso de don Diego es diferente, pero va a ser también muy parecida. Don Diego aparece en el mundo eclesiástico de la mano de un patrón, es decir, del arzobispo Gaspar de Quiroga. En este mundo de la administración tanto civil del Estado como la administración eclesiástica, pues los cargos se conseguían por nombramientos de las personas que había anterior a ti. Indudablemente, para promocionar siempre necesitabas un patrón. Don Diego de la Calzada, pues es, digamos, un subordinado de don Gaspar de Quiroga. Don Gaspar de Quiroga, el arzobispo, había estudiado en el Colegio de Oviedo de la Universidad de Salamanca y posteriormente en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid, donde se doctoró y donde consiguió la cátedra de Teología y Leyes. Sin embargo, yo al repasar el catálogo de los colegiales de ambos colegios no figura don Diego como colegial de ninguno de ellos. Es decir, que no me ha parecido. La razón, pues hemos podido confirmar que estudió en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid en el grupo de los denominados familiares, que eran los estudiantes como los demás colegiales, pero de condiciones económicas más humildes, que residían en los colegios como una especie de criados de los propios colegiales, ganándose así el sustento y la posibilidad de poder hacer sus estudios y, lo más importante, obtener un título. Gracias a una mención de Salazar y Castro, cronista Salazar y Castro, en su obra dedicada al cardenal Mendoza, y además conocido de don Diego de la Calzada, porque ambos residían aquí en Toledo, pues nos dice que era miembro de la clientela de Quiroga y que ejerció su carrera eclesiástica en Toledo. En otras palabras, que don Diego de la Calzada pues era de familia humilde, pero logró estudiar en uno de los 5 famosos colegios mayores que existían en España y consiguió un título y con el título y de la mano de Gaspar de Quiroga pues fue nombrado auxiliar de Toledo. Esa es la trayectoria, digamos, la formación. Dice Salazar y Castro en su obra de don Diego: también de los familiares que han sido muchas personas de quien se ha hecho y se hace caso, está don Diego de la Calzada, obispo de Salona, con el cardenal que se formó con el cardenal don Gaspar de Quiroga y su visitador general y vicario general de Alcalá de Henares. Bueno, eso es un poco la referencia que hace. Pero dice que fue colegial en el de Santa Cruz de Valladolid. ¿Qué licenciatura consiguió don Diego? Pues en sus visitas pastorales siempre se titula como licenciado, y en algunas de ellas, en el caso de una visita pastoral que hace a Parla en 1591 y otra que hace a un pueblo de Guadalajara llamado Escariche en 1594, se titula como licenciado en decretales. Es el único dato de que disponemos aparte de la mención de licenciado.
La especialidad de decretales se estudiaba dentro del derecho canónico y las decretales eran las cartas de los papas que comunicaban sus decisiones en cuestiones disciplinares. El estudio de las decretales era como la historia del derecho canónico. En otras palabras, la educación de don Diego de Alcázar no fue muy distinta a la de otros jóvenes que en la época decidían convertirse en clérigos. Después de estudiar en un colegio de gramática, en algún colegio de su propia villa o de otra más grande, acudían a la universidad y obtenían una beca en un colegio mayor, y del colegio mayor pasan a disfrutar una prebenda, en este caso, como os he dicho antes, en su pueblo natal de Mucientes, en la parroquia, y desde allí, por el patrocinio de don Gaspar de Quiroga, pasa a ocupar una mitra, es decir, es nombrado obispo auxiliar. Don Diego de la Calzada es nombrado obispo auxiliar el 17 de febrero de 1578 como obispo de Salona por el cardenal, es decir, las consagraciones de los obispos siempre se hacían por otro obispo. En este caso le consagra don Diego Espinosa Arévalo, que era obispo en ese momento de Sigüenza. Y desde entonces don Diego va a ejercer como obispo auxiliar de Toledo durante 20 años. Los arzobispos de Toledo que ejercieron desde la llegada a Toledo de don Diego de la Calzada hasta, digamos, su muerte hacia 1612 fueron el cardenal Quiroga, el cardenal Alberto de Austria, el cardenal Pedro García de Loaysa y don Bernardo Sandoval y Rojas. Está documentado que don Diego pues mantuvo como auxiliar hasta la llegada de Sandoval, porque ya era de otro bando, era de otra clientela y no era favorable, digamos, a don Diego de la Calzada. Bueno, pues don Diego de la Calzada tuvo que desempeñar un papel importante durante las largas ausencias del arzobispo Quiroga en su diócesis aquí en Toledo. Recordemos que las ausencias del cardenal Quiroga de Toledo desde su nombramiento y hasta 1580 no ocupó la silla, es decir, ahí estuvo 2 años. Luego, posteriormente, en el año 86, es nombrado gobernador del Consejo de Italia y se traslada de nuevo a Madrid en el 87 y allí permanece hasta su muerte. Y por tanto estuvo muchos años ausente fuera de Toledo, dejando la dirección espiritual a su auxiliar. ¿Qué ocurría con el auxiliar? Desde 1580 el cardenal Quiroga se ocupó de hacer cumplir los acuerdos del Concilio de Trento en su archidiócesis. Este Concilio de Trento, tan famoso de Trento, que tuvo lugar entre el año 1545 y 1563, pues supuso un cambio en la estructura y en la vida eclesiástica, dando una respuesta a esa vida acomodada del clero e implantando una nueva litúrgica en la vida parroquial. El concilio se intentó implantar las medidas de Trento por Quiroga en un concilio que celebró en 1582 y 83 aquí en Toledo, el Concilio Provincial de Toledo. No conocemos verdaderamente cuál pudo ser la actuación o trabajo que pudo aportar don Diego de Calzada en el concilio que convocó Quiroga. Según la documentación sobre el concilio publicado por don Ángel Fernández Collado, el obispo de Salona no participó ni tuvo ningún protagonismo en las sesiones del mismo. Es posible que se mantuviera en un segundo plano, ocupado en otras necesidades de la diócesis, pues no aparece su nombre como interveniente. Bueno, esto es
Una cosa habitual en la época. Que no aparezca tu nombre no quiere decir que no intervengas, porque siempre se mantienen al margen, dan importancia al arzobispo y dejan al auxiliar un poco fuera de juego. En estos casos, en las crónicas, en lo poco que se escribe de la época, y en el concilio, pues también se le dejó en el segundo plano. Como obispo auxiliar ayudó a Quiroga como visitador y como vicario en Ciudad Real y visitador general de la diócesis. Y por último, no podemos dejar de señalarte que también se le menciona en 1580 realizando algunas misas en la catedral durante la Semana Santa, imposición de casullas. Bueno, esas son ya noticias muy concretas que aparecen en los libros de actas de la catedral, que únicamente se le menciona porque se le paga por las misas, porque se le manda asistir. Únicamente queda reflejada esa pequeña noticia. Para subsistir, los obispos y todo el mundo pues necesita tener un sueldo, unas rentas, unos beneficios que se llamaban en la época, o unos títulos, en otras palabras, es decir, el título, detrás del título iba una renta. Pues Quiroga nombró al poco tiempo arcipreste de Rodillas a don Diego de la Calzada, y ahí pues ya consiguió, digamos, en el año 78 este título, y así se sigue titulando pues prácticamente hasta que deja de ser auxiliar de Toledo. Posteriormente, Quiroga le nombra vicario en Ciudad Real y visitador del partido de Calatrava y Campo de Cristana en el año 1579 y 1580. Y aquí realiza don Diego de la Calzada, digamos, una labor muy seria, porque aquí tenían el conflicto de jurisdicción entre la orden militar y el arzobispado de Toledo a la hora de nombrar los párrocos en las parroquias y a la hora de repartirse los beneficios de estas parroquias. Estuvo allí un año y medio, y también va a ser comisionado por el arzobispado en el arzobispado de Toledo en 1581 para realizar una labor de investigación al anterior vicario existente en Alcalá de Henares. Esto lo hacen también en el año 81. Durante esta comisión, indudablemente, los jueces de comisión, cuando se les nombraba tanto por la administración civil como por la administración eclesiástica, el juez de comisión era muy odiado en la época. Razón por la que era odiado, porque cuando iba a averiguar un delito, pues cobraba su salario de esa pena, es decir, de ese castigo. En otras palabras, que siempre que iba a averiguar un delito sancionaba, tuviera información o no tuviera información. ¿Por qué? Porque como cobraba su salario, pues castigaba severamente. Entonces, indudablemente en la época estos jueces, cuando iban en comisión, pues eran muy odiados en los pequeños pueblos y en general por toda la geografía. Pero bueno, era un sistema que funcionaba así. Os estaba diciendo que en el año 82 es nombrado vicario general de la audiencia de Alcalá de Henares. Y allí se mantiene como visitador unos años, y en el año 86 hace una visita pastoral a Oral y Mazalquivir. Y a la vez que hace esta visita pastoral a estas dos posesiones del arzobispado de Toledo en el norte de África, también hace una comisión para Felipe II, porque estaban intentando la paz, digamos, con los representantes del norte de África, y
aprovechan que viaja el obispo de Salón a Orán para también hacer unas negociaciones civiles. No sabemos exactamente cuándo el viaje se hizo a Orán, pero por poneros un dato, el obispo auxiliar que hubo posterior a él, don Melchor Vera, realizó al menos 3 visitas a las posesiones españolas en Argelia. Posiblemente don Gaspar realizará otras 3 por los años que estuvo como auxiliar. Posteriormente fue visitador general del arzobispado de Toledo. Este cargo estuvo durante 20 años, como os he dicho. Indudablemente no paraban de un sitio para otro, por lo grande que era la diócesis. Si seguimos un poco más adelante, para no entretenerme mucho, pues ¿qué hacían estas visitas o qué hacía un visitador general, un obispo auxiliar? Pues se encargaba de varias cosas: de consagración de obispos. Ante la ausencia del arzobispo titular, él consagraba a los nuevos obispos nombrados. Es decir, que conocemos pues que consagró a don Francisco Trujillo, obispo de León, en 1578, a don Antonio Manrique, obispo de la Calahorra y la Calzada, en 1587, a don Antonio Zapata y Cisneros, obispo de Cádiz, en 87 también, a don Pedro Portocarrero y a don Juan Zuazola en 1589. También, que otra misión importante que hacía el obispo auxiliar, la ordenación de clérigos para decir misa. Estas eran ordenaciones maratonianas de muchas personas a la vez. He podido hacer un resumen, un cuadro de los actos religiosos. He conseguido, digamos, documentarles en un total de 51 actos religiosos de estos que os he comentado, es decir, en 5 consagraciones de obispos, en 2 ordenaciones de clérigos, pero que estas ordenaciones de clérigos pues se hacían a lo mejor de 150 o 200 clérigos a la vez, una en el año 92 y otra en el 98. Luego, confirmación de niños, pues he localizado en 19 confirmaciones. Bendición de campanas, es decir, cuando se hacían restauraciones de las parroquias en este siglo, pues siempre se bendecían campanas y era un acto, digamos, muy reconocido en la época porque se le ponía un nombre a la campana. Él asistía vestido con báculo, bueno, era muy festivo. Lo he localizado en 8 bendiciones de campana y luego en bendición de iglesias, ermitas y humilladeros en un total de 21 actos. Estas referencias documentales las he conseguido en libros parroquiales, es decir, porque no queda reflejado en otro tipo de documentación. Es decir, cuando iba a hacer estas bendiciones, pues en la parroquia ponía: estuvo el obispo de Salón a tal día, hicimos una fiesta por la bendición de esta ermita. Así, pues eso son pequeñas referencias que te ayudan un poco a ver que su mecanismo o su actividad era continua. Es decir, no eran obispos viajeros, digamos, lo que podía ser en la época. Posteriormente, ya más entrado en años, en la década de los 90, pues gracias a los protocolos notariales se le ha podido localizar aquí en Toledo, realizando algunas fundaciones y ver un poco cómo vivía. E intentó en 1598 fundar una capilla y unas capellanías en la iglesia parroquial de su pueblo, en Mucientes, pero se opuso el clero de esta villa y desistió en el intento. Aquí hay un hecho que tenemos que relacionar, que os he dicho anteriormente. Era de origen humilde y había estudiado gracias a Quiroga como criado. Indudablemente este origen humilde luego se quedó reflejado
entre sus paisanos y al querer fundar una capilla pues encontró mucha oposición en la parroquia de su pueblo natal y tuvo que ir, como veremos posteriormente, a otra parroquia a fundar esta capilla y su enterramiento. Esta oposición del clero de Mucientes o del titular del señorío de ese lugar hizo que don Diego tuviera que cambiar de planes y su proyecto se quedó todo en el aire y debió de disgustarse mucho debiendo de cambiar de planes y perpetuar su memoria en su pueblo de nacimiento de otra forma. Y para ello decidió fundar un mayorazgo en uno de sus sobrinos que tituló con el título de la Calzada y que dejaría en manos de su sobrino don Leandro de la Calzada y los descendientes de estos. Es decir, que únicamente dejó la memoria en su pueblo fundando un mayorazgo, como lo hacían, digamos, las familias más pudientes, las familias hidalgas, pues él también dejó de esta forma, perpetuó su memoria en su pueblo natal. Allí fundó un mayorazgo a favor de su sobrino, con una serie de bienes que todos los había comprado en vida, es decir, que su familia era muy humilde. En el año 99 es propuesto para obispo de Córdoba, pero no le nombran, es decir, sale en la Cámara de Castilla, cuando se hacían los nombramientos, pues enviaba una terna y el rey decía este o este. Entonces no le propusieron, pero no fue nombrado en el 99. En las memorias de Duque de Estrada se comenta que fue propuesto para obispo de Córdoba y que a poco tiempo falleció. Dice así literalmente en los comentarios Duque de Estrada: fue tenido por santo hombre y murió cuando estaba proveído del obispado de Córdoba, el año 1600. Esto no es verdad, pero tiene mucha verdad dentro. Es decir, que fue proveído para el obispo de Córdoba y murió el año 1600. Murió de la vida, digamos, religiosa, espiritual. Es decir, que abandonó y dejó de ser auxiliar de Toledo, como ahora os contaré. No es que muriera físicamente, murió unos años después. Pero Duque de Estrada debía de conocer muy bien al obispo Salona y lo hacen con ese lenguaje de la época. Bueno, como os he dicho, no tuvo suerte para ser nombrado obispo de Córdoba, puesto que el obispado de Córdoba estuvo vacante desde 1601 hasta 1603. Es decir, que en esos años fue propuesto, pero no lo consiguió. Con la muerte del rey Felipe II en 1598 y del arzobispo García de Loaysa en 1599, don Diego de la Calzada ya perdió todo el favor o protección que podía tener en la corte para promocionarse. Todo hace pensar que no sintonizaba o no era del bando del nuevo arzobispo de Toledo, Sandoval y Rojas. Sandoval y Rojas había sido nombrado arzobispo de Toledo el 23 de marzo de 1599. Todos los datos anteriores, como os he dicho, y los proporcionados por Duque de Estrada, indican que muere su tío el obispo el 10 de julio de 1600. Es posible que por estos meses de 1599 y 1600 se retirara por los peligros de la enfermedad de la peste en la ciudad de Toledo y por cansancio, de forma definitiva, a vivir a un pueblo de Guadalajara que se llamaba Auñón, dejando su labor de obispo auxiliar de Toledo. Posiblemente todo tenga una pequeña explicación. Es decir, renuncia a ser auxiliar de Toledo y ya se retira por años por cansancio, por enfermedad de la gota, de tanto del caminar de un sitio para otro. Y
se retira a Uñón. Este pequeño pueblo de la Alcarria, cansado de visitas y de esta vida tan ajetreada. ¿Y por qué decide irse de repente a un pueblo, a Uñón, lejos de aquí? Está por la zona de Sacedón, por donde está el pantano de Entrepeñas. Es un paisaje muy bonito, pasa el Tajo por allí. ¿Por qué se decide retirarse a este lugar, así, tan alejado de Toledo? Él no tiene ninguna vinculación. Pues lo hace porque conocía o tenía amistad con un miembro de la familia Ruiz de Velasco, en concreto don Francisco Ruiz de Velasco, que era natural de Uñón y era el clérigo que estuvo ejerciendo aquí en Toledo por los años que estaba él y el arzobispo Salona como auxiliar en el arzobispado, y era también protegido de Quiroga. Y este clérigo fue, digamos, el que le acercó a este pueblo, e incluso su familia en 1595 le vendieron unas casas para residir allí. Don Francisco Ruiz de Velasco, de la familia Ruiz de Velasco, que luego será muy famoso en España en estos años, ejerció desde 1591 como canónigo de la Catedral de Toledo y era miembro de una familia hidalga que se asentó en Uñón a finales del siglo XV o principios del XVI y que procedía de la casa de Pico Velasco en Carasa, en Cantabria, un hidalgo, familia hidalga de pura cepa, de los muchos santanderinos o del norte de España que se asientan en todos estos pueblos de la comarca de Guadalajara, de Toledo, de Madrid. Y los Ruiz de Velasco se hacen, digamos, con más renombre con don Juan Ruiz de Velasco. Y don Juan Ruiz de Velasco fue a estudiar a Valladolid y allí, mientras estudiaba, pues dejó embarazada a una joven y ya cuando volvió a su pueblo, volvió con un niño que se llamó Jerónimo. Aquí, este Jerónimo, pues lo reconocieron como hijo suyo, pero nunca apareció cuando don Francisco Ruiz de Velasco intentó ser nombrado canónigo de la Catedral de Toledo. Le hicieron un expediente de limpieza de sangre, como a los restantes, el famoso expediente de sangre. Y resultó que su padre Jerónimo, que había nacido en Valladolid por un accidente que había tenido su padre durante sus estudios, pues el clérigo que fue a hacer la averiguación no encontró la partida de nacimiento de don Jerónimo, de su padre. Y indudablemente, sin ese expediente de limpieza de sangre no podía ocupar el cargo en la catedral, porque no se había averiguado la limpieza de sangre. Y ahí el rey Felipe II interviene y dice que no se averigüe nada más. Entonces, claro, aquí hay la familia Ruiz de Velasco entró desde una aldea, llegó desde una aldea prácticamente a Madrid, a la corte, favorecidos por don Ruy Gómez de Silva. Y aquí hace sospechar que este Jerónimo, que nace en Salamanca cuando su padre está estudiando, pues no podía ser hijo de él, sino que podía ser un bastardo, y por eso le favorecen tanto Felipe II. Tanto es así que a un hermano de don Francisco Ruiz de Velasco, don Juan Ruiz de Velasco, pues es ayudante de cámara de Felipe II y consigue un ascenso importante, es decir, que pasa a ser un hombre de compañía del propio Felipe II. Se ven muy favorecidos estos Ruiz de Velasco. Y aunque se desvía un poco del tema, lo he querido comentar porque ahí hay algo escondido. Es decir, no se promociona de la noche a la mañana tan rápido en esa época y tampoco se ocupa un cargo en la Catedral de Toledo sin limpieza de sangre, que ahí ocurría algo.
Es decir, que ese hijo, Jerónimo, pues no sabemos de quién era hijo, pero posiblemente de algún cortesano, y se le empaquetaron a este y se le llevaron allá a Auñón a criarle. Y por eso se levanta la mano y se promociona tan rápido. Con esto quiero decir que gracias a los Ruiz de Velasco, que eran también protegidos del cardenal Quiroga, como lo era Salona, pues el obispo de Salona llega a Auñón, y en Auñón pues hace el sueño, primeramente, como había ocurrido aquí en Toledo con muchos arzobispos que tenían su casa de campo, de recreo o casa de juegos, pues primeramente tiene una huerta, casa de campo en Auñón, posteriormente se compra una casa en el casco urbano, que luego la va a dedicar para levantar una capilla de enterramiento. Esto todo lo he contado un poco muy por encima, porque tampoco me quiero... Es decir, funda su capilla de enterramiento y muere hacia 1612. Los años que van 1600-1612 los pasa, digamos, ya en el retiro, ya era mayor de edad, estaba muy agotado, y he conocido algunas anécdotas de las fundaciones que hace en Auñón, luego la postura que tenía, por ejemplo, con las minorías marginadas. Él tenía varios esclavos que había comprado en Argelia, en Orán, cuando estuvo. También incluso contrata para obras a moriscos granadinos, para ver un poco la postura que, aunque son marginados, digamos, que funciona con ellos, no podemos decir de aprovecharse, pero que no los veía ahí como con malos ojos, sino que les apoyaba. Hay también otro hecho importante en el pequeño municipio de Auñón, que por esos años que está el obispo Salona, los franciscanos levantaron un convento. Entonces todas las órdenes militares, todas las órdenes religiosas buscaban, digamos, un patrón, algún fundador, que fundara bien una capilla, que diera una donación. Entonces los franciscanos, en unas crónicas que se conservan manuscritas, pues dicen que el obispo Salona tenía prodigios, tenía visiones, es decir, que tenía virtud. La virtud en la época era la santidad, y le intentan un poco convencer para que la fundación que va a hacer él, independientemente por su cuenta, en una capilla exterior de la iglesia, la haga en el convento. Pero digamos que no lo consiguen. Y ya llegamos pues a su fallecimiento en 1612. Antes de esto había ordenado levantar la capilla, hace donaciones de bienes, compra pinturas, retablos, todo. Compra tierras, porque además de la capilla, pues para el mantenimiento de la capilla funda unas capellanías, y los capellanes, digamos que van a ser los que van a mantener esa capilla. Entonces los capellanes, para que vivan, pues también tienen que tener una renta, y la fundación de la capellanía iba acompañada de una serie de bienes, que esos bienes producían una renta, y con esa renta más se mantenía el clérigo capellán y mantenía el edificio o la capilla o el enterramiento. Y así pues ahí compra, como os he dicho, las obras de arte, las pinturas. Yo ahí hago un pequeño detalle de la simbología que podían tener las pinturas de los retablos, para ver un poco su mentalidad. Y así un poco hemos podido ver, digamos, cómo era su costumbre. ¿Cómo lo voy a decir? Hemos podido ver la vida pastoral de un obispo posttridentino, que es sin duda una nueva imagen de pastor de almas, más austero, más evangélico y más apostólico, que
que reúne estos requisitos y cualidades reformistas que nacieron del Concilio de Trento. Se afanó por ser un obispo íntegro en cuanto a misiones se le encomiendan. Reúne las virtudes sacerdotales y pastorales del clero de su época, al mismo tiempo que se presta como pastor ideal para el paradigma del Concilio de Trento. La piadosa costumbre de los primados toledanos de fundar instituciones piadosas para paliar o ayudar a los necesitados y proveerse al mismo tiempo de un lugar de enterramiento intentó también ser cumplida. Aquí, por ejemplo, el cardenal Silicio, todos conocemos la fundación que hizo para su entierro y donde está enterrado. Don Gaspar de Quiroga también lo hizo en su pueblo natal. Todos los arzobispos hacían enterramientos, digamos, junto a fundaciones benéficas para ser recordados. Y don Diego, de una forma más humilde, con una fundación de una capilla y un colegio de gramática que sirviera para la educación de los jóvenes que deseaban hacer estudios en la universidad. Hay un hecho importante: la falta de documentación también dificulta sin duda el conocimiento total, digamos, más completo de su trayectoria pastoral, que tan solo quedó reflejada, como he repetido ya muchas veces, en los libros sacramentales de las parroquias del Arzobispado de Toledo. La documentación sobre su vivir diario y pensamiento son más escasas, pero también hemos podido localizar algunas. Su contacto con el pueblo demuestra que era una persona muy querida. Sus orígenes humildes, como miembro de una pobre familia, junto a la honestidad, eran un ejemplo para el pueblo cristiano. La Reforma tridentina concretizó en la figura del buen pastor que cuida de sus ovejas y las gobierna con caridad, en el ejercicio de la caridad y en la asistencia a los necesitados. Don Diego sabía que había realizado una labor incansable durante 20 años como auxiliar y no podía promocionarse a no tener valedor. Se retiró de la vida pública y quiere perpetuar su memoria con la fundación de una capilla para los enterramientos. Igualmente, en su pueblo natal, también perpetúa su memoria por medio de una fundación de un mayorazgo que se tenía que titular con el apellido de la Calzada. Circunstancias que nos hacen pensar que fue un eclesiástico que, como la mayoría de los coetáneos, está preocupado por su carrera, por la acumulación también de prebendas, honores y el incremento de rentas que en parte destinó a perpetuar su memoria. Es decir, que en definitiva los auxiliares, aunque estaban en un segundo plano, siempre tenían a alguien a quien imitar, es decir, a su patrón, a quien le había apoyado para promocionarse. Y vienen a tener una vida similar al arzobispo, pero claro, más humilde, porque no es igual las rentas que percibían unos y los beneficios de un arzobispo a un auxiliar. Pero indudablemente lo que vengo a decir en mi libro es que los auxiliares son los que verdaderamente dan la cara y se enfrentan, digamos, de forma un poco, no se enfrentan, sino que conviven con el pueblo. Pues esto es un poco el rollo de los obispos auxiliares de Toledo. Pues nada, muchas gracias.